Bienvenida, seguimos con más del programa. Está con nosotros la doctora, nuestra también amiga de la casa, ginecóloga Catita Hernández. ¿Usted ha escuchado hablar sobre la candidiasis? Bueno, primero, ¿qué es la candidiasis? Pero también vamos a hablar de un tema que también está revolucionando la medicina, que es los probióticos. Cómo los probióticos nos pueden ayudar a regularizar ciertas cosas de nuestro organismo y evitar ciertas enfermedades. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Y también Fernanda con nosotros acá. ¿Qué es la candidiasis para poderlo entender? ¿Es una enfermedad venérea que podemos tener las mujeres? Bueno, es una infección vaginal. También puede haber una candidiasis en otra parte del organismo provocada por un hongo que se llama cándida. Para poder entender de dónde viene esta infección, debemos saber que la vagina es una estructura o un conducto que no es estéril. Ahí hay bacterias o microorganismos buenos y malos y debe haber un equilibrio. Esto se llama ecosistema vaginal, también llamado como microbiota normal. Okay. Cuando hay una alteración en este sistema, baja las bacterias buenas y suben las alteradas, como por ejemplo en el hongo, la candidiasis. ¿Qué es lo que provoca esto? Un cambio del pH. ¿Cuáles son las circunstancias? Por ejemplo, el embarazo hace que sus defensas bajen, las pacientes que son diabéticas, las pacientes que utilizan anticonceptivos por mucho tiempo, el uso de algún tipo de antibióticos e incluso algún tipo de alimentos puede provocar ese cambio. Y esto genera una infección vaginal, en este caso la candidiasis. Justamente eso, doctora, yo quería preguntarle, porque nosotros como mujeres somos muy expuestas, o estamos también muy expuestas a factores que incluso nos pueden alterar el pH por el mismo ambiente, ¿verdad? ¿Eso también influye cuando una mujer se puede detonar el tema de la candidiasis? Sí. Como se decía, como normalmente nosotros tenemos esos gérmenes en la vagina y no conocemos algunos factores externos, provocamos indirectamente las infecciones, como por ejemplo cuando nosotros vamos a hacer ejercicio y nos quedamos con esa ropa húmeda, sudada, puede generar un cambio en el pH. No ingerir adecuadamente líquidos, aguantarse las ganas de orinar, algunas otras circunstancias, cambia el pH. De hecho, yo le decía hace un momento, inclusive el exceso de aseo en la vagina cambia el pH. Doctora, ¿y los síntomas cuáles serían? Tengo irritación, me pica, me arde, tengo mal olor. ¿Cuáles son? En la vagina existen varias infecciones vaginales, sin embargo la candidiasis vaginal es una de las más frecuentes y es por las que generalmente acude al ginecólogo. ¿Cuáles son los síntomas? Irritación, es decir, está roja la vagina, hay mucha picazón, prurito, secreción que es como leche cortada, como grumosa. Generalmente no provoca mal olor, no se la considera como una enfermedad de transmisión sexual, sin embargo, para evitar la recidiva, así que se vuelva a contagiar, el tratamiento debe ser a la pareja. Los probióticos. Sí, justamente, doctora, ahora, las madres de familias que son primerizas, ¿cómo realizar una higiene adecuada a la niña sin provocar que efectivamente se dé la candidiasis? Por esto es que hablamos ahora mucho los probióticos. Sin embargo, el tratamiento inicial son medicamentos antifúngicos, es decir, para los hongos, pero también los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son medicamentos que tienen microorganismos vivos a base de pH, es decir, a base de ácido, que va a tratar de restaurar este pH que estaba desequilibrado. También tenemos que saber que no es lo mismo probiótico que prebiótico. Probiótico, como decía, es un medicamento que está constituido de ese organismo vivo que es lactobacillus, o sea, es el ácido. Y hay alimentos que son prebióticos que van a ayudar que estos probióticos permanezcan en la vagina y eviten infecciones. Yo puedo darle estos prebióticos a mi hija pequeña para evitar futuras candidiasis? Por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿dónde están los prebióticos? En las frutas, por ejemplo, la frutilla, los arándanos, el berry, o sea, la cereza, la naranja. Estos son alimentos buenos para el canal vaginal. Otro tipo de alimentos, por ejemplo, las nueces, el brócoli, la col, estos nos van a ayudar a que el pH en la vagina esté adecuado.
Ahora sí, doctora, si en caso de las mujeres embarazadas, ¿cómo realizar un procedimiento adecuado, obviamente, para evitar la candidiasis? Ahora, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el hecho de estar embarazada ya es un factor de riesgo, porque la paciente está inmunodeprimida, tiene sus defensas bajas y esto va a generar un cambio en el pH. Quiere decir que una paciente embarazada o sea, se asucia, no. Es su factor de riesgo, en este caso el embarazo, va a generar que al menos una vez en el embarazo va a tener ese tipo de infecciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Utilizar probióticos para evitar que se haya este desequilibrio en el pH en la vagina. Doctora, ¿podría pasar que la candidiasis vuelve constantemente, no por embarazos? No soy una mujer normal, tengo una vida sexual activa, pero vuelve constantemente. ¿Habría que hacer un tipo de examen un poco más riguroso para ver por qué estoy produciendo tantas veces candidiasis? ¿O qué tendría? Sí, cuando existe más de 3 infecciones al año, nosotros lo consideramos como una candidiasis recidivante. Entonces, y ya yo he cambiado el estilo de vida, ya estoy utilizando probióticos y sigo con la infección vaginal, en este caso por cándida, yo tengo que buscar otro factor. Generalmente, enfermedades de transmisión sexual, uno de los más frecuentes es el papiloma, que hace que la paciente tenga sus defensas bajas, el pH se altere y provocar infección. ¿Cuáles exámenes que tengo que hacer? Papá Nicolau, colposcopías con biopsia generalmente y otros exámenes de biología molecular. Doctora, justamente cuando ya nosotros mantenemos una vida sexual activa, lo que sucede es que en realidad pasa que las mujeres dicen, ok, aceptan el tema de la infección, pero ¿qué pasa con la postura también de los hombres? Que dicen, no, bueno, eres tú la que tiene esto, necesariamente yo no tengo que tomar algo en específico. No, es que nosotros tenemos que hacer una consulta de pareja, explicarle cuáles son las condiciones de la paciente, porque va a haber una molestia inclusive para la pareja, o sea, no solamente usted va a tener la molestia, los síntomas van a estar presentes también en la pareja y de hecho generalmente los pacientes, los esposos, sí acceden al tratamiento también. Sabes que ahorita me reía porque tú te imaginas que tú tengas una vida sexual, o sea, con alguien que recién empiezas y le dices, oye, es que tú me tienes que acompañar al médico porque creo que tengo candidiasis, ese hombre se va a ir corriendo. Pero bueno, es parte también de tu seguridad y la seguridad de él. ¿Cómo tiene que ser la alimentación de una mujer adulta? Ya adulta, hablamos de mi edad, yo tengo 48 años, estoy entrando a la porque no menopausia, no la premenopausia. ¿Cómo debe ser mi alimentación en base a los probióticos? ¿Debo de tener esta alimentación con con los alimentos o ya necesito ingerir algún tipo de probiótico que te vienen en cápsulas, pastillas? Eso sí es importante porque el pH, es decir, y de eso Cambia. Es importante, sí, es diferente dependiendo de la edad de la mujer. No es el mismo el pH de una niña y hasta prepuber, una mujer en edad reproductiva y una mujer que ya está en la perimenopausia y menopausia. ¿No? Entonces, cuando nosotros utilizamos un jabón íntimo, siempre tenemos que ver que no es el mismo, por ejemplo, de la mamá a la niña, claro, porque le voy a perjudicar. ¿Ya? ¿Cuáles son las de la niña y cuáles son de la mamá? Los extremos, la niña y la persona que está en la menopausia, el pH está alto, está por ejemplo en 5 o 6. La mujer en edad reproductiva, que es la mitad, ella va a estar entre 3.5 a 4. Y no podemos utilizar lo mismo a la otra persona porque le va a generar un cambio del pH. Hemos hablado que el cambio del pH es lo que genera infecciones. El uso de medicamentos probióticos o de alimentos prebióticos es bueno para toda la etapa de la mujer. ¿No? Es lo mismo que vamos a ingerir. Como ya decía, hay frutas, alimentos como las nueces, la col, brócoli, apio, que nos van a ayudar a mejorar el pH. Muy bien, doctora Fernanda, ¿algo que decir? Sí, justamente, doctora, ya para cerrar el tema, yo quería pedirle las últimas recomendaciones como para nosotros poder evitar la candidiasis. Por ejemplo, hay circunstancias que provocan cambio del pH. Por ejemplo, ahorita que estamos en época acá en la costa, por ejemplo, la playa. El calor. Sí, el calor y la playa. Esto generalmente cambia un pH. ¿Qué hacer en este tipo de cosas? Utilizar probióticos. No esperar que tenga una infección. Hay probióticos vía oral y hay probióticos que se pueden poner en la vagina. Sin embargo, se ha visto, de acuerdo a los estudios, que son más efectivos en vía oral. Perfecto, doctora, nos quedó súper claro. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre un placer verla. Y bueno, siempre las últimas recomendaciones. Recuerda que nunca es malo preguntar
Quien se queda con la ignorancia es quien después va a sufrir a futuro cualquier tipo de situación. Así que usted vaya, pregunte, indague y consuma los probióticos y los probióticos que ya hemos escuchado que son súper buenos. Bueno, me voy a ir a la pausa comercial, pero justamente en este mes de la mujer han habido muchos, pero muchos factores importantes que la mujer puede escuchar para realizarse. Y Katiuska Peralta va a estar acá porque tiene un tema muy interesante con un foro que lo va a hacer a nivel nacional, ¿ok? Lo vamos a conversar después de la pausa y a ese caldito de pata que me está llamando la atención. Volvemos, no te vayas.